El día de hoy damos inicio al curso intensivo en preparación para el concurso público de SUNAFIL, que se realizará el miércoles 10 de octubre al 20 de octubre. Las fechas indicadas son de lunes, miércoles y viernes de 7 de la noche a 10 de la noche y los días sábados de 9 a 10. Contamos con los siguientes docentes: la doctora Carla Canova, el doctor Francisco Rojas, la doctora Janet Ludeña y el magistrado Javier Escobar, que el día de hoy dará su ponencia. Licenciado en Educación en la especialidad de licenciado en Literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en docencia universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cursos de capacitación en estrategias metodológicas en la enseñanza de la lingüística y la literatura, especialización en gestión del conocimiento de lengua y literatura, curso de capacitación en tecnología curricular en el área de comunicación. Damos inicio, doctora, a su... Okay, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos, estudiantes. El día de hoy vamos a desarrollar el curso de razonamiento verbal, bueno, también llamado habilidad verbal, ¿no? Que es un curso que hoy en día es de suma importancia, ¿no? En todas las evaluaciones, en las instituciones, ¿no? De todo nivel, ¿no? Vamos a ver, de la educación básica regular hasta la superior universitaria, en el caso de ustedes, ¿no? En el tema de SUNAFIL, que también incluye este curso que hoy día más que nunca adquiere mucha importancia, ¿no? No tan así antes, porque no se tomaba en cuenta mucho el curso de razonamiento verbal, la comprensión de textos. Siempre se le dio más importancia a lo que es el curso de matemática, de ciencia, ¿no? Y hoy día la comprensión lectora es un curso importantísimo, ¿no? A nivel universitario también, ustedes que han llevado la carrera, ¿no? En comunicación, redacción o lenguaje. Entonces vamos a ver algunas estrategias, vamos a hacer un poco de teoría para ir entrando a algunas al tema de fondo, ¿no? Como son las estrategias que ustedes necesitan para poder resolver los textos. Téngase en cuenta que el examen de SUNAFIL en el tema de comprensión lectora o habilidad verbal se centra en lo que es el examen de San Marcos, ¿no? Tipo San Marcos. Entonces el formato de San Marcos está variando, ¿no? Hace un par de años más o menos ya viene adquiriendo otro formato, otra forma de evaluar, ¿no? No necesariamente memorística, ¿no? Algo que está cambiando. Y el curso o el tema de razonamiento verbal, entonces también para ustedes le va a servir el desarrollar ejercicios que estamos observando. Ustedes ya tienen el material, ver ahí lo que son los textos discontinuos y continuos, ¿no? ¿Cómo son los textos continuos y discontinuos? Bueno, textos que tienen letras nada más y textos, esos son los continuos, y los discontinuos son textos que tienen imágenes, ¿no? Han visto que hay cuadros, hay infografía, son tipo examen de admisión de San Marcos. Ese es el vamos a decir, el aspecto que hoy día se evalúa más, ¿no? La educación tiene que ir de acuerdo al avance de la sociedad, y la sociedad hoy día, la sociedad del conocimiento, está avanzando aceleradamente. ¿Qué sucede? Hoy día es más fácil, ¿no? Para los jóvenes, sobre todo, analizar o ver imágenes que leer las letras. Entonces, los exámenes de admisión también están teniendo vamos a decir, ese formato. Vamos a empezar haciendo un poquito de teoría, ¿ya? Para entrar luego a la práctica y a la análisis y a revisar los tipos de preguntas, ¿no? Que ustedes, en los cuales van a presentarse en el examen de evaluación. A ver, vamos a hablar un poquito de competencia lectora, y cuando hablamos de competencia lectora tenemos que basarnos bueno, en el formato PISA y el formato que ha adquirido el Ministerio de Educación, ¿no? Ustedes que el Ministerio de Educación del Perú, y sobre todo la educación en el Perú, está enfocada a un desarrollo internacional, ¿no? Bueno, a hacer que los estudiantes de alguna manera tengan una perspectiva global en su educación. Entonces, PISA es parte de la OCDE, ¿no? Que de alguna manera evalúa los conocimientos en comprensión lectora, razonamiento matemático y ciencia. Entonces, el Perú tiene que adherirse a ese formato, ¿no? De evaluación. Entonces, la prueba PISA, como ustedes saben, es una evaluación que se hace ¿a quiénes se hace la prueba PISA? Pregunto. Sí saben, ¿no? ¿Han escuchado a quiénes se le evalúa en la prueba PISA? ¿No han escuchado la prueba PISA de los últimos resultados hace algunos años? El último fue en el 2015, ¿no?
La prueba PISA se evalúa a estudiantes de todos los colegios, bueno, nacionales y particulares, en el Perú cada 3 años, porque el Perú se ha adherido a la OCDE, ¿no? Y la prueba PISA evalúa, bueno, básicamente comprensión de lectura, que es nuestro curso de razonamiento verbal, y, bueno, algo de ciencias y comprensión, y razonamiento matemático. Entonces, de acuerdo a lo que establece PISA y de acuerdo a lo que establece la UNESCO en la educación, los formatos de evaluación que nosotros tenemos en el Perú, en el caso vamos a centrarnos en razonamiento verbal o habilidad verbal, están dirigidos, ¿no?, a seguir el tema o el formato PISA. Entonces las preguntas que ustedes tienen, ¿no?, que van a resolver son siguiendo esa alternativa. Entonces para guiarnos un poco en la teoría, tenemos que basarnos en lo que dice PISA respecto a la comprensión de lectura, ¿no?, o comprensión lectora. Obviamente, cuando desarrollas el texto, el uso de la información que haces proviene exactamente del texto, pero eso es cuando es una pregunta de tipo literal, ¿no?, que vamos a ver más adelante, literal o inferencial. En el caso del texto o de los exámenes de admisión, cuando nos hacen la pregunta, básicamente toda la información viene del texto, ¿no?, donde tú tienes que interpretarlo, ¿no? Una cosa es leer, otra cosa es comprender y otra cosa es interpretar, ¿no? Eso vamos a ir desglosando. Dice ahí, obtención, tú usas la información del texto, puedes interpretar por un lado, pero primero obtienes información, ¿no?, datos aislados y específicos, ¿no?, que están en el mismo texto. Ejemplo, localizar información explícita, lo que le decía, literal. Lo literal es a la letra, ¿no? Hay textos, hay preguntas de razonamiento verbal que son información que está en el mismo texto. Entonces eso se llama información literal, ¿no?, o preguntas literal, a la letra. O sea, lo vuelves a leer y lo encuentras en el texto. Esa es la información explícita. Ese es el nivel más, vamos a decir, básico, el nivel básico, ¿no?, de preguntas. Eso que, por ejemplo, lo hacen todos los niños de primaria, ¿no? A ellos básicamente se les pregunta, cuando aprenden a leer, a hacer comprensión lectora, se les pregunta, o se les hace preguntas de formato literal nada más. O sea que ellos tienen que regresar al texto, releerlo y encontrarlo, ¿no? Pero aún así a veces fallamos, ¿no? A veces falla. Luego está la interpretación de texto y se desarrolla la comprensión general, elaboración de una interpretación. ¿Qué es interpretar? Dice, ejemplos, interpretar el significado de una oración relacionándola con un contenido más amplio en una narración. Inferir analogías entre los dos relatos. Primero aclaro, ¿qué es interpretar? A ver, ¿qué idea tenemos de interpretar? Muy bien, la forma como uno comprende qué cosa, lo que dice el autor, ¿no? O sea, si yo te digo interpreta un texto, tú me lo vas a explicar, pero con tus propias palabras. Entonces, si tú lo explicas con tus propias palabras, quiere decir que tú has interpretado el texto. Pero si tú repites lo mismo que dice el autor, no lo has interpretado, pues, ¿no? Has hecho lo literal, ¿no? Lo has repetido nada más. Entonces, eso no es una interpretación, ¿ya? Entonces, ahí viene el tema de la interpretación. Va más allá, o sea, ya es un conocimiento superior porque tú lo puedes explicar con tus propias palabras, ¿no? Es como una exposición. Cuando haces una exposición o has hecho una exposición en la universidad, en el instituto, tú sales al frente y vas a decir lo que has leído, pero tu interpretación, ¿no? No vas a salir y vas a leer, porque si vas a leer, el profesor va a decir, este no ha estudiado o no ha comprendido, ¿no? No ha interpretado, no ha leído el texto, ha hecho un resumen y lo está leyendo. Entonces, el profesor ahí va a medir, ¿qué cosa? Si tú has interpretado el texto. Para eso se hacen las exposiciones. O sea, en la universidad los chicos van y tienen que exponer y exponer y exponer, porque el profesor ahí se va a dar cuenta si el alumno está aprendiendo y está interpretando. Entonces, es una forma fácil de saber si alguien está entendiendo y está interpretando, que salga a exponer, ¿ya? Dice, la competencia lectora también está relacionada con recursos e informaciones exteriores, ¿no? Reflexión y valoración. Obviamente tiene que ver con tu bagaje cultural. ¿Qué es el bagaje cultural? O sea, tus conocimientos previos, ¿no? A ver, tus lecturas anteriores, ¿no?, tu experiencia de lectura, incluso la experiencia de vida, ¿no?, que puedes asociarla a un texto, porque todos los textos están relacionados a la realidad, ¿no?, al mundo que nos rodea. Entonces, el texto también está relacionado a la realidad social, ¿no?, a todo lo que acontece en el mundo. Dice,
reflexión y valoración sobre el contenido, sobre la forma del texto. Eso ya va, cuando tú haces una valoración del texto, ya tú vas a decir si está bien, si está mal. Si está bien, ¿por qué está bien? Y si está mal, ¿por qué está mal? ¿No? O tú dices, eso está mal y debe ser así. ¿No? Está bien y yo además aporto esto. Entonces eso va ya a un nivel superior, porque ya no es interpretar, solamente ya ahí ya va el tema crítico, ¿no? El crítico valorativo se llama, cuando ya tú puedes juzgar, emitir un juicio de valor, ¿no? Algo que no lo hacen muchos, que lo hacen poco. Ese es el tema en que los estudiantes peruanos, por ejemplo, en tema PISA, no tienen un nivel crítico, ¿no? Pasan el tema de literal, algo interpretan, pero cuando hay una crítica, un comentario, no lo suelen hacer, suelen confundirlo con la interpretación. O sea, vuelven a decir lo que dice el autor, pero con sus propias palabras, pero no están haciendo una crítica, no están emitiendo un juicio crítico. Entonces, esos son los 3 niveles que se espera que el estudiante adquiera, ¿no? Y que pueda estar, bueno, preparado para un examen. Pero las pruebas PISA demuestran que nosotros no estamos bien, ¿no? El 2012... 2015, en el 2012 quedamos, bueno, el último, el 2015. El 2015 quedamos en el puesto 65, ¿ya? De 65, ¿no? Perdón, ese fue el 2012. El 2012 quedamos 65 de 65. En el 2015 quedamos en el puesto 63, pero había 70 países. Habíamos mejorado. Está en inglés, prueba internacional. Ya, de estudiantes es evaluación internacional de estudiantes, claro, está en inglés. Entonces se le hace, para aclarar un poquito lo de PISA, se le hace a chicos que están en el 3er año de secundaria o que tienen 15 años de edad, ¿ya? Es un sorteo, no se le hace a todos los colegios, ¿no? PISA hace un sorteo entre todos los colegios particulares y estatales y ellos eligen a qué colegio van a evaluar en noviembre. Por ejemplo, ahora creo que en noviembre va a ser la evaluación de colegios, ¿no? Y obviamente el colegio se le informa en abril y ellos comienzan a prepararse especialmente para esa prueba, ¿no? Aunque no debería ser así porque todos deberían estar preparados, ¿no? No hacer el formato especial para el examen. Eso sucede cada 3 años y vamos a ver, bueno, el otro año salen los resultados, ¿no? A ver cómo estamos, ¿no? Ojalá que, bueno, que hayamos mejorado, me parece que sí, porque el Estado de hace algunos años ya está siguiendo el formato PISA, ¿no? Y esto involucra, bueno, estamos hablando de colegio, ¿no? Pero esto involucra al nivel superior también, porque los estudiantes que llegan a la universidad son los mismos pues que han desaprobado y que están mal, y cuando llegan al primer año de universidad de introducción a lengua, ¿no? Introducción a la literatura, comunicación o lenguaje, y hay que hacer redacción e interpretación de texto, están mal, ¿no? Están muy mal, el nivel es muy bajo, y muchos estudiantes, el 50% de estudiantes, ni el 50% pasa las pruebas, ¿no? de estos 3 niveles, ¿no? Bueno, el nivel básico sí, pero interpretación y valoración no, la mayoría no lo pasa. Entonces, es un tema que es preocupante porque se va a arrastrar pues, a lo largo, ¿no? de la vida, y que va a influir con tu pensamiento también, porque uno va a desarrollar un tipo de pensamiento, el niño va formando su pensamiento, entonces él va a tener vamos a decir, un juicio, no va a tener juicio de valor. Hay personas que en la realidad social, por ejemplo, ¿no? En las elecciones, en la política, dice la gente sigue eligiendo al mal, sigue eligiendo a una persona que está mal, y eso tiene que ver también con el análisis, ¿no? De la realidad, el análisis del pasado, perdón, del pasado de los políticos, ¿no? Del candidato. Entonces la gente no tiene pues un juicio de valor, o sea, no sabe cómo criticar, cómo valorar algo, en el caso de un candidato, y después por eso se elige mal, ¿no? Esos son situaciones muy profundas, ¿no? Que se arrastran a lo largo del conocimiento, a lo largo de los años de estudio, que el chico va adquiriendo un tipo de pensamiento. Y pasamos ya a lo que es ya el texto en sí, ¿no? Bueno, si preguntamos qué es un texto, vamos a ver que es un tejido, ¿no? Viene de la palabra textus en latín, que significa tejido, pero tejido de palabras, ¿no? Y este texto, tú sabes que un texto, bueno, puede ser un conjunto de párrafos, un conjunto de oraciones que tienen un tema, ¿no? Central o un tema
en común. Pero a nosotros nos interesa saber, no tanto eso, sino saber estos tres aspectos que te preguntan en el examen, ¿no? Preguntas sobre el tema, preguntas sobre la idea principal y preguntas sobre el título, que no es mucho, ¿no? Pero básicamente lo más importante o lo que más te preguntan en un examen es la idea principal, ¿no? Que el alumno, el estudiante que es evaluado tiene que saber identificar la idea principal. Pero empezamos con el tema. ¿Qué es el tema? Dice, es una frase nominal general. ¿Qué quiere decir una frase nominal? Una frase que nombra, una frase que no tiene verbo, ¿ya? Es un artículo más un sustantivo, por ejemplo, ¿no? No tiene verbo. Entonces, el tema no explica, ¿no? Solo expone, dice, no explica, no afirma ni niega, solo expone, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo digo, el día viernes la selección peruana jugará frente a su similar de Chile, ¿no? En los Estados Unidos. La hinchada peruana está entusiasmada porque el equipo vuelve a jugar, ¿no? y espera que la selección peruana siga demostrando el buen fútbol que presentó en la Copa Mundial y en los amistosos que tuvo en Europa ante Holanda y Alemania, ¿no? Ricardo Gareca, en conferencia de prensa dada el día de hoy, dijo que está muy contento con el grupo que ha conformado la selección peruana y que a pesar de las bajas, él tiene mucha confianza en los jugadores. Punto. Yo te pregunto ahí, ¿cuál es el tema? El tema. Recuerda que el tema es una frase nominal, no tiene verbo, no niega, no afirma, solo expone y engloba todo. Y recuerda, para que tú sepas el tema de un texto, tú tienes que hacerte una pregunta. ¿De qué trata el texto? ¿De qué trata lo que yo he dicho como texto? La selección peruana. ¿Nada más? ¿Algo más o solo la selección peruana? Dice selección peruana y partidos amistosos. ¿Está bien? La selección peruana ante Chile, ante la selección de Chile. ¿Selección peruana ante selección de Chile? ¿Qué dice? ¿O solo selección peruana? ¿Qué dice? Claro, selección peruana nada más. ¿Por qué? Porque no explica, no afirma ni niega, solo expone. Recuerda que es una frase nominal. Nombra nada más, no tiene verbo. Entonces, la selección peruana. ¿No? Está el sustantivo selección peruana y el artículo la. O sea, casi siempre el tema es solamente un artículo más el sustantivo, nada más. No afirma, no explica. Entonces, cuando venga la pregunta, cuando viene el tema, tú dices, ¿de qué trata lo que he leído? Y vas a darte esa respuesta, ¿ya? No explica nada, no afirma, no niega, siempre acuérdate de eso. Así viene el tema. Podría ser la selección peruana y partidos amistosos. Pero estás explicando. Claro, la selección peruana no explica, no dice nada, no te enteras nada. O sea, si te enteras de la selección peruana, pero no te enteras qué pasa, ¿no? Si hay un técnico nuevo, si hay un jugador, si hay lesionado, no sabes nada. Solamente de quién va a hablar, ¿ya? De qué va a tratar el texto, nada más. En cambio, la idea principal sí explica, trata de englobar todo el texto en una oración. Y esta oración es más o menos extensa. Entonces, puede ser de una línea y media más o menos. Esa es la idea principal. Si yo te pregunto cuál sería la idea principal en el texto que he dado, más o menos, ¿cómo sería la idea principal? ¿Me dice partidos amistosos? ¿Con Chile? Claro, hay otra cosa ahorita, otra cosa clave. Mira, el tema, cuando tú te pidan la idea principal y tú ya reconociste tu temita, el tema tiene que estar presente acá y acá, ¿ya? En el título. O sea, el tema es la idea clave. Acuérdate de eso, el tema es la idea clave del texto. ¿Por qué es la idea clave? Porque aparece en la idea, tiene que aparecer. O sea, cuando tú ya identificaste el tema, te ayuda para que puedas identificar la idea principal, porque tiene que estar ahí el tema. Y cuando trates de encontrar el título, también tiene que estar ahí. Por eso se llama idea clave, ¿ya? Entonces es algo que no debes olvidarte porque es importante para que puedas identificar básicamente la idea principal, ¿no? Que es a veces el problemita que algunos tienen. Entonces, más o menos, ¿cómo sería la idea principal? De hecho, tiene que empezar con la frase
La selección peruana. Y ahí tratas de explicar, pues no sintetizar o resumir todo lo que yo he dicho, ¿no? La selección peruana, ¿qué más le pondríamos? Y sus partidos amistosos, ¿no? En los Estados Unidos. Nada más, ¿no? Nada más, está explicado todo ya. Las ideas secundarias son las que van a ampliar eso, ¿no? La conferencia de prensa de Gareca, los jugadores lesionados, ¿no? A qué hora va a jugar, cómo llegaron, cómo están, en qué hotel están, en qué ciudad, ¿no? En qué hotel se están hospedando, etcétera. Esas son las ideas secundarias, son ideas que van a... ¿Cuál es la función de una idea secundaria? Ampliar y explicar a quién. A la idea principal. La van a ampliar, detallar, explicar, exponer, desarrollar la idea principal, ¿ya? Y finalmente tenemos el título, que no muchas veces se pregunta, pero por si acaso hay que de alguna manera estar enterados que es el título. Es una frase nominal también, específica, o sea, es muy parecida al tema, pero hay algo más. El título es, sin ser muy explicativo, expone algo, pero algo más que el tema. O sea que te da, como se dice, un incentivo para que tú leas el texto. ¿Ya? El título es un encabezado que va a contener, en el caso del texto que estamos trabajando, va a contener la selección peruana de nuevo, ¿no? Acá en la idea principal dijimos la selección peruana y sus partidos amistosos en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería el título? Sin ser tan amplio como la idea principal, pero algo más expositivo que el tema. Muy bien, preparación de la selección peruana, ¿no? De alguna manera te está motivando a leer, ¿no? No sabes para qué para alguien que no leyó el texto o alguien que no está enterado, preparación de la selección peruana, voy a ver para qué se está preparando, pues, ¿no? Tengo que leer para qué se está preparando, ¿no? Entonces, o puede ser la nueva etapa de la selección peruana, ¿no? Entonces, de alguna manera es un poquito más explicativo que el tema, pero no tanto como la idea principal. Entonces, acuérdate de eso, ¿ya? Y recuerda que la idea clave está en los tres. Sí, el título de alguna manera, el título es un encabezado que sugiere, como una sugerencia para que alguien lea el texto. Esa idea tienes que hacerte tú, ¿no? Que el título tiene que sugerir o invitar a leer el texto, pero sin explicar mucho como la idea principal. No está textualmente. No está textualmente. En cambio, la idea principal sí. Y hay otra cosa que me olvidaba. En la idea principal, el 95% de veces la idea principal está en la primera línea. Está en el primer párrafo, en la primera línea. O sea, empiezas a leer tu texto casi siempre, hasta el primer punto seguido de donde has leído, esa es la idea principal. ¿Ya? O sea que hay un 5% de posibilidades que no esté. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Cuando venga, pregunta, porque vienen alternativas, ¿no? Entonces, cuando viene, la idea principal del texto es, entonces tú vas a comparar la primera línea, ¿con cuál? Con las alternativas. Si dice lo mismo o casi lo mismo, inmediatamente marca, pues, ¿no? Ya te evitas el tiempo de estar leyendo, ¿no? O regresando al texto, demorando. No, casi siempre va a estar en la primera línea. Entonces, compara, si dice lo mismo o casi lo mismo, porque puede ser literal, ¿no? O puede ser inferencial, o sea, puede estar parecido, en otras palabras. Entonces tú vas a comparar y ahí viene tu habilidad, ¿no? Si ahí hice lo mismo, casi lo mismo, marcas inmediatamente y ya no pierdes tiempo, pues, ¿no? Más bien ganas tiempo, que es lo que queremos en un examen de admisión. A ver, hay un ejemplo de idea principal, ¿no? Dice, el delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse. Este cetáceo emite silbidos ondulantes que tienen un significado específico. Además, se comunican mediante actitudes corporales y roces de su piel, que es mucho más receptiva que la humana, debido a sus sensibles terminales nerviosos. Asimismo, la frecuencia y la altura de sus saltos proporcionan información particular a sus congéneres. Y la idea principal, como le acabo de decir, se cumple en este caso, ¿no? Ahí está, mira, ¿no? El delfín es un animal que posee distintas formas de comunicarse.
¿ya? La idea principal puede manifestarse de manera explícita a través de una oración, ¿no? Ahí está, como les acabo de decir. Entonces, haces una comparación entre la primera parte hasta el primer punto seguido, y si dice casi lo mismo, tienes, ¿no?, la facilidad de poder ganar tiempo y ganar una respuesta correcta. Y ahí tenemos la pregunta sobre el tema, ¿no? Una nación es una ficción política impuesta sobre una realidad social y geográfica casi siempre por la fuerza, en beneficio de una minoría política y mantenida a través de un sistema uniformizador que a veces con mano blanda y a veces dura impone la homogeneidad preexistente e instala barreras y obstáculos a menudo insalvables para el desarrollo de una diversidad religiosa, cultural o étnica en su seno. En la realidad, la historia de todas las naciones está plagada de salvajismo que luego la historia patriótica, otra ficción, encarga de ocultar. Mario Vargas Llosa. A ver, ¿cuál es el tema ahí? ¿De qué trata el texto? ¿De quién habla? ¿De qué habla? Entonces vas a poner ahí el tema, la nación, ¿no? Y ahí está la respuesta. Está hablando de la nación. Empieza con esa idea, ¿no? Y termina de nuevo la historia de todas las naciones, o sea, enfatiza la palabra nación, ¿no? La explica, la define, ¿no? La critica también, pero finalmente es el asunto central, es el tema, la nación. A ver, tipos de comprensión de lectura, dice ahí, no se ve muy bien, ¿no? Preguntas de retención, que son las preguntas de memoria, ¿no? Las que decíamos hace rato, las preguntas literales, ¿no? Y de comprensión, o sea, que tiene que ver ya con el otro nivel, para interpretar e inferir. La pregunta de retención es para recordar o reconocer, ¿no? O sea, algo que has leído inmediatamente, bueno, lo recuerdas y puedes marcarlo, pero lo más recomendable es que como estudiante tú te cerciores que está ahí la información, ¿no? Siempre tienes que cerciorarte que esté ahí la información, ¿no? No puedes confiarte en que bueno, tengo buena memoria, sí está bien, ¿no? Eso lo leí, o creo que está bien. No, si la pregunta es literal, tú tienes que regresar al texto y encontrar esa información, ¿ya? Y lo vas a ahí utilizar esta palabra, reconocer, y vas a marcar, ¿no? Cuando es pregunta de memoria, ¿no? Literal. Dice, cuando leemos un fragmento, en primer lugar aceptamos la información, luego procesando, dice, mentalmente dicha información logramos comprenderla. En ese momento estamos en capacidad de traducir, interpretar o extrapolar según el caso, ¿no? Luego vamos a explicar qué es extrapolar, más adelante está. Entonces, la memoria es muy importante en este caso para recordar, pero como tú tienes el texto a la mano, lo puedes manipular, puedes, ¿no?, subrayarlo, puedes hacer sumillado, que vamos a ver más adelante qué es. Entonces ya cada alumno tiene una forma de, vamos a decir, de analizar el texto, ¿no? Tú lo subrayas, algunos le ponen un puntito, otros se encierran en círculos, palabras claves. Entonces son formas que uno tiene de entender el texto, ¿no? Cada uno tiene una forma de estudiar, de interpretar. No todos estudiamos o entendemos de la misma manera, ¿no? Vamos a dar algunas estrategias para analizar el texto, pero cada uno tiene sus códigos propios, ¿no? Por ejemplo, alguno puede leer mientras escucha música, otro no puede leer mientras escucha música, ¿no? Alguien puede estar leyendo en su sala y todo el resto está haciendo bulla, niños, familiares, está leyendo. Hay personas que no, tienen que estar en un lugar solo, ¿no?, y en silencio para leer, ¿no? O alguien, de repente algún estudiante no puede, o alguien de ustedes no puede leer o estudiar si no tiene no sé, una manzana, un chocolate, un refresco, ¿no? Entonces, o un café, cada uno tiene una forma de estudiar. Lo mismo es cuando lees un texto y lo analizas, tú subrayas, haces tus círculos, ¿no? Haces elipsis, todo lo que tú manejes es de manera personal, ¿no? Ya tú ves cómo cada uno se entiende, pues, ¿no? Cada uno sabe cómo entiende, pero vamos a explicar luego qué es analizar un texto, ¿no? Traducir, dice, expresar el mensaje en un lenguaje más sencillo, ¿no? Vamos a traducir un texto, o sea, cómo resumirlo, ¿no? Y pasarlo con tus propias palabras. Tiene que ver con para llegar a una interpretación, ¿no?
traducir y demás, o sea, ya le vas a dar tus propias palabras. Y extrapolar, dice traducir e interpretar, y además, ¿qué cosa? Tú puedes predecir lo que puede seguir más adelante del texto. Eso lo vamos a ver luego con unos textos que están, ¿no? Aquí mismo lo tengo en la diapositiva, unos textos para extrapolar, ¿no? Que va más allá de la interpretación, porque tú vas a completar ya lo que puede suceder en el texto, ¿no? Puede suceder a futuro o no puede suceder, ¿no? Esas son formas de negación que hay en el texto. Y vamos a ir yendo a los niveles de la comprensión, ¿no? Todo basado en lo que dice el Ministerio de Educación en el Perú. El nivel literal, lo que decíamos, ¿no? Lo básico, reconocimiento de todo aquello que explícitamente figura en el texto, o sea, lo que dice a la letra, ¿no? Explícitamente es lo que es evidente, lo que se ve. Entonces, todo a la letra es lo literal. Luego, el otro nivel inferencial, interpretación de la información implícita. ¿Qué es implícito? ¿Qué es algo implícito? Es algo que está oculto, pero que está allí. ¿Ya? Lo implícito es información que está allí, pero no se ve o no se dice, como que abstracto, ¿no? Una información e inferencia básica sería, pues, por ejemplo, Juan tiene 15 años y María tiene 16 años. Ahí hay información explícita, ¿no? Literal, la primera, que es que Juan tiene 15 años y María tiene 16 años. Eso es lo que se dice. Ahora, hay algo inferencial que está ahí escondido, pero que no se dice, pero que ahí es evidente. ¿Cuál es? Que Juan es menor que María o viceversa, ¿no? Que María es mayor que Juan, ¿ya? Y se puede decir que se lleva un año de diferencia. ¿Qué dicen? Puede ser meses. Claro, entonces no es una inferencia que yo diga María María es un año mayor que Juan, porque el texto no te lo dice. O sea, no te hace esa información explícita, de repente se lleva un año, de repente 6 meses, un mes, un día, 1 hora, 2 horas, 1 minuto, no se sabe. Entonces no sería una inferencia. Por lo tanto, la inferencia tiene que estar basada en lo que el texto da a entender, nada más. ¿Ya? Sería una inferencia incorrecta decir que se llevan 1 año de diferencia. No, solamente lo claro es que él es menor y ella es mayor. Es una inferencia, o sea, está ahí, pero no se dice. Tú tienes que inferirlo, tú tienes que deducirlo, ¿ya? Y luego viene el otro nivel, el nivel criterial. Dice planteamiento de juicios. Argumenta nuestra posición frente al contenido del texto. O sea, tú vas ahí, lo que decía, y vas a valorar, vas a decir si está bien, si está mal, vas a criticar al autor o de repente lo vas a apoyar, ¿no? Vas a estar de acuerdo con lo que él dice o puedes estar en contra. Eso es emitir un juicio de valor, ¿ya? Un juicio crítico. Entonces son los 3 niveles de lectura. Y ahí tenemos más explicado cada uno de esos mismos niveles, pero ya en una pirámide, ¿no? Del nivel básico al nivel superior. El literal, ¿qué vas a hacer? Vas a secuenciar ideas, vas a ordenar información, ¿no? Vas a recordar, identificar, vas a emparejar, por ejemplo, vas a hacer analogías. Sí conocen el tema de analogía, ¿cierto? Una analogía. Entonces, los exámenes de admisión ahora, por ejemplo, tipo San Marcos y el que ustedes van a dar, ya no te va a preguntar, pues, esta analogía, ¿no? A esa B, ¿no? Sino la analogía va a estar basada en el texto mismo, ¿no? En el texto esta palabra, esa, y tú tienes que encontrarle, ¿no? La pareja. Entonces, ese es literal, emparejar, porque vas a buscarle en el texto, más o menos. Entonces, ese es un emparejamiento. Vas a nombrar, ¿no? qué es verdadero, qué está en el texto, y vas a discriminar, o sea, vas a decir qué cosa no está en el texto, ¿no? Por ejemplo, te dice, ¿cuál de esta información es compatible con el texto? Ahí tú vas a nombrar cuál de ellas, de las 5 oraciones, cuál es verdadera. Y vas a discriminar las otras, o al revés, vas a decir, te van a preguntar, ¿cuál información es incorrecta o cuál información es incompatible con el texto? Entonces tú vas a
discriminar, ¿no? Vas a identificar una y la vas a eliminar, que esa va a ser la alternativa. Y también está observar y percibir toda la información directa. Eso es todo lo literal, lo básico. De ahí subimos al nivel inferencial. Ahí vas a solucionar problemas ya más abstractos, ¿no? Vas a generalizar, vas a resumir, sintetizar. Ahorita voy a hacer un esquema para ver cómo se sintetiza una información, un texto, perdón. Vas a predecir, por eso le decía, vas a suponer, ¿no?, que puede suceder, ¿no? Si el autor no hubiera estado de acuerdo con esto, entonces tú vas a predecir una información, ¿no?, que va a pasar, que hubiera pasado, que puede pasar de manera lógica, ¿no? Por ejemplo, yo le digo que pueden predecir una información, como por ejemplo, yo le diría, a ver, ¿qué hubiera sucedido si yo no hubiera venido a la clase? ¿Qué hubiera sucedido si el profesor de razonamiento verbal no hubiera asistido a la clase? Entonces tú vas a completar esa información de manera lógica. ¿Qué hubiera sucedido? Tal vez tuviéramos otra clase, ¿no? Tal vez hubiera venido otro profesor, tal vez hubiéramos revisado solamente un video. Entonces, predicciones lógicas, ¿no? Predicciones lógicas. Entonces, ¿no? O tal vez se hubiera pospuesto la clase para otro día. Entonces, esas son predicciones, pero tú te vas a basar en el texto para completar o predecir la información del texto. Esa es inferencia, ¿ya? Y el nivel crítico ya tiene que ver con la metacognición. ¿Qué es la metacognición? Tu conocimiento propio, ¿no? El conocimiento propio y que lo que van a hacer de ti, lo que tú vas a, hasta se puede decir que crear, porque es tu creación, ¿no? Es tu juicio, es lo que tú vas a, de alguna manera, criticar, pero que nace de ti, ¿no? Por ejemplo, un escritor tiene que desarrollar los 3 tipos de pensamiento y sobre todo el crítico, porque él solamente va a crear, pues. O sea, para ser escritor él tiene que tener una capacidad de literal, bueno, y eso es básico para todo, pero de inferencia y sobre todo crítico. Entonces, por eso es que cualquiera no es escritor, pues, ¿no? Cualquiera no es un escritor, porque tiene el juicio crítico, o sea, él va a valorar, va a criticar, va a enjuiciar de manera, puede ser realista, un ensayo, o puede ser de manera ficticia, ¿no? Creativa. Entonces, ¿lo creativo está relacionado a lo crítico, profesor? Claro, ¿no? Un escritor tiene un pensamiento crítico eminentemente, ¿no? Que puede estar escondido en un cuento, en una novela de ficción, pero ahí critica muchas cosas de la realidad, ¿no? Mucho, sobre todo los trágicos griegos, por ejemplo, o los comediantes griegos, se burlaban mucho de la realidad que le tocaba vivir a través de una obra literaria. Y tú, analizando la estructura profunda, te das cuenta pues, que ellos se burlaban de incluso en el Perú, los antiguos comediantes peruanos, ¿no? Del teatro peruano, Manuel Asensio Segura, Felipe Pardo de Aliaga, ¿has escuchado? Ellos a través de su obra literaria se burlaban de muchos políticos, ¿no? Lo criticaban, lo ridiculizaban, ¿no? Pero en una obra literaria. Entonces ellos tenían una capacidad crítica superior. Por eso el escritor llega a ese nivel, ¿ya? Entonces son los 3 niveles que se van a juzgar. En el caso de ustedes, no tienen que hacer un ensayo, así que no necesariamente tienen que criticar, ¿no? Lo que básicamente a ustedes se les va a preguntar es el tema de la inferencia, ¿ya? Ese es lo más, vamos a decir, lo más complicado que puede existir. Y acá está, ya básicamente llegando más al texto, ¿no? Los tipos de preguntas que se presentan, ¿no? Pregunta de interpretación y pregunta de extrapolación. Pregunta de interpretación. Dice ahí, por su generalidad, ¿no? Preguntas sobre el tema, lo que hemos hecho ahorita, ¿no? Preguntas de la idea principal, lo que hemos explicado ahorita, y preguntas por el título, son preguntas de interpretación, ¿no? Y acá ya por ideas secundarias, ¿no? Preguntas por afirmaciones expuestas, ¿no? Textuales o equivalentes, o sea, lo que te decía hace un rato, ¿no? Diga cuál de estas informaciones es verdadera o es compatible con el texto, ¿no? Es textual, ¿no? O cuál información de alguna manera es equivalente con lo que dice el autor. Entonces son afirmaciones que están expuestas, ¿no? Que son como ideas secundarias, que tú vas a reconocer si está o no está. Todo ese tipo de preguntas están en los textos que vamos a desarrollar, ¿ya?
preguntas por inferencia que van a hacerte una indagación sobre, bueno, deducir, inferir, colegir, ¿no? Son formas de preguntar, ¿no? Según el texto se infiere, ¿no? Si, una inferencia, ¿no? Si te dice, si el profesor está estornuda y estornuda y estornuda en la clase, entonces tú, ¿qué vas a inferir? Que está resfriado, ¿no? Que tiene una alergia. Entonces no es necesario que él lo diga, sino que tú lo vas a deducir, lo vas a suponer, ¿no? Preguntas por un término o locución. Esto es una pregunta de sinonimia, ¿ya? Ya, por ejemplo, en San Marcos ya no te pregunta, pues, ¿no? Antes había un bloque de sinónimo, ¿no? Sinónimo, venían 5, 4, 6 sinónimos, ¿no? Y sus alternativas, no. Te buscan una palabra del texto y te dicen, en el texto, la palabra, ¿no? Por ejemplo, la palabra ducho, ¿no? Significa, entonces tú vas a buscarle entre las alternativas cuál de ellas es un sinónimo, ¿no? Que puede ser, vamos a decir, directo, ¿no? O puede ser relativo, ¿no? De acuerdo al texto, cómo lo presente, porque el texto lo puede presentar connotativamente, ¿no? ¿Cómo es el lenguaje connotativo? Es el lenguaje que nosotros, vamos a decir, el significado que nosotros le asignamos, ¿no? ¿Se acuerdan qué es connotativo y denotativo? ¿Se acuerdan del sentido connotado o connotativo y el sentido, vamos a poner acá primero, denotativo? Entonces tú tienes que saber identificar si la palabra que te está preguntando es denotativa o connotativa. ¿Cómo es denotativo? El significado exacto que lo dice. ¿Quién dice el significado exacto de una palabra? ¿O dónde lo encuentro? Significado del diccionario, ¿no? Y el otro es el significado otorgado o dado por la comunidad hablante. ¿No? Si lees un texto que no es formal, donde el autor presenta un lenguaje coloquial, de repente el autor, bueno, puede ser un fragmento, ¿no? De un texto donde están dialogando o un narrador relata una historia y dice, entonces este fin de semana me encontré con mi causa y salimos, ¿no? A pasear o salimos a pescar. Entonces, en la pregunta te va a decir, ¿no? Según el texto, la palabra causa connota, ¿y qué le vas a poner tú? ¿Qué connota ahí? Amigo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la pregunta, ¿no? Pero si dice este fin de semana saldré con mi amigo vendrá de viaje y lo recibiré con una gran causa. Entonces ahí va a decir, según el texto, la palabra causa denota, ¿qué cosa? Comida, entrada, alimento, no sé, ¿no? Entonces tiene que ser de acuerdo a cómo lo presenta la pregunta, pero finalmente se está preguntando por el significado de una palabra, ¿ya? Esa es la locución, un término, ¿no? O sea, mejor dicho, es la forma en que ahora las evaluaciones te preguntan por un sinónimo, pues, ¿no? Quieren indagar un sinónimo, a ver si tú sabes. Y pregunta por relaciones, ¿no? Vas a relacionar algún grupo de palabras que lo vas a encontrar en el texto, ¿no? Esta palabra se relaciona con esta, otra te van a poner un conjunto de 3, 4 palabras donde tú tienes que relacionar cuál equivale con cuál, ¿no? Como que si lo cruzarás con flechita, pero lo vas a encontrar en alternativa. Lo vamos a ver en el texto, ¿ya? Y acá está un ejemplo para que veas la forma, para concluir, ¿no? La forma en que se presentan todas las preguntas de cada uno de los tipos, ¿no? Cada uno de los tipos de preguntas. Tenemos un texto y tenemos ahí la pregunta de manera literal, ¿cómo sería de manera inferencial? O sea, cómo te está preguntando por una inferencia y cómo te está pidiendo un juicio crítico. A ver, el desierto. Un hombre se fue al desierto a hacer un pozo y se pasó 10 años, ¿no? Pasando pico y pala y ahondando el pozo.
y el pozo parecía no tener fondo, y el hombre seguía tenazmente buscando el agua, y echó otros 10 años dando pico tras el agua. Y cuando al fin dio fondo, en lugar de agua saltó un potente chorro de arena. Samuel Feijó, ¿no? Es un escritor cubano. Y ahí viene la pregunta, pues, ¿no? Si te hicieran una pregunta literal, te van a decir, ¿qué busca el hombre? Y tú vas a responder, agua, ¿no? ¿Cuántos años trabajó con pala y pico? ¿10? 20, ¿no? 20, 10 y después 10 más. ¿Ya? ¿Cuál era el oficio del hombre del desierto? ¿Qué dice? Según el texto, ¿cuál sería su oficio? Pero fue al desierto a hacer un pozo. No dice que estaba en el desierto, fue. Entonces un excavador, ¿no? Excavador. A ver, un hombre se fue al desierto a hacer un pozo y se pasó 10 años, ya. El hombre seguía eternamente buscando el agua. Entonces, ¿qué podría ser? Sería una inferencia ahí, ¿no? Sería una inferencia. A ver, en el Perú hay escenarios como el del cuento. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Pero si, claro, esa no sería inferencia porque me está preguntando si hay lugares donde no hay agua y donde yo tengo que hacer un pozo. ¿Qué dice? No, pero te está preguntando, o sea, si en el Perú hay desierto. Sí hay. O sea, esa es la pregunta, ¿no? ¿En el Perú hay desierto? Sí hay, ¿no? Como en el Perú hay escenario como en el cuento, sí hay desierto donde no hay agua. Sí hay, ¿no? ¿El más grande desierto cuál es? En Sechura, ¿no? Después está el Nazca, ¿no? A ver, inferencial. ¿Por qué buscaba agua el hombre del desierto? ¿Por qué buscaba el agua el hombre del desierto? Ahí vas a suponer, ¿no? Y ahí viene tu interpretación, ¿no? ¿Por qué buscaba agua? No sé, porque era un trabajador, porque lo habían mandado, ¿no? Entonces, por necesidad, ¿no? Para hacer un pueblo y tener agua, ¿no? Para crear animales cerca. Entonces, son inferencias, ¿no? ¿Por qué? ¿Consideras que perdió tiempo el personaje? Ahí ya viene tu interpretación, ¿no? ¿Consideras que perdió tiempo? 20 años, ¿no? 20 años, perdió mucho tiempo. ¿Por qué el hombre no cambió el propósito? Porque era perseverante, ¿no? Porque era pertinaz. Porque era tenaz, ¿no? Dice que era tenaz, tenazmente, dice, ¿no? Tenazmente, es terco, pues, ¿no? Terco. ¿Cuál es la finalidad de Samuel al difundir ese texto? Samuel es Feijó, pues, ¿no? ¿Cuál es la finalidad? Entonces también vas a tú interpretar ahí, ¿no? Vas a decir, bueno, nunca rendirse, ¿no? Perseverar, ¿no? Tratar de llegar al obstáculo, tratar de pasar al final de ¿no? Claro, aunque no llegó, pero al final él persiguió una idea, la consiguió, la desarrolló a lo largo de años, ¿no? Encontró arena, ¿no? ¿Encontró agua? Arena, ¿no? Ahora, dice, el nivel crítico, ahí ya viene un juicio más profundo, ¿no? ¿Cuál fue la reacción del hombre al encontrar un chorro de arena? No lo hice, ahí tú tienes que crearlo, pues, ¿no? Ahí tú tienes que, puede ser una decepción, ¿no? Puede ser una idea también, porque algo positivo, porque tal vez no encontró agua, pero encontró arena, encontró una cantera de arena. Claro. Puede crear otra cosa a partir de una cantera, ¿no? Hacer otra cosa y no necesariamente el agua que él quería, ¿no? Si tú lo encontrabas al hombre en el 10º año, ¿qué le hubieras dicho? No pierdas el tiempo, ¿no? Entonces ya es tu juicio, pero tienes que explicarlo por qué, ¿no? Entonces ya es tuyo, o sea, ya ahí nace, esas respuestas, si te das cuenta, nacen de la apreciación personal, ¿no? Claro, ¿qué otra herramienta debió utilizar el hombre del desierto para conseguir su propósito? Entonces, tú vas a
de alguna manera pensar ahí que, ¿no? ¿Cómo lo harías tú? Y eso le recomendaría, ¿no? En base a tu experiencia, a tu conocimiento. Entonces ahí están los 3 niveles, ¿no? En que te pueden preguntar. Uno está en el texto, el otro también está oculto más o menos, y este sí no, este tú tienes que crearlo de alguna manera. Sí, sí, así es. Lo que pasa es que, por eso le dije hace ratito, cuando es crítico es cuando te hacen hacer un ensayo. Sí, sí. Aunque por eso decía que hace 2 años ya está cambiando. No, por ejemplo, en el examen de San Marcos el otro año ya va a ser me parece que ya va a ser ensayo tipo católica. Pero ahora para nosotros administrar esta vez el examen de Tonapil, porque la vez pasada fue la última. Sí, ahora me han dicho que San Marcos está en estilo San Marcos. ¿Ya? Sí, pero si es la uni igual, porque de alguna manera, bueno, la uni también se ha licenciado hace poco, ¿no? Hace unos meses, en abril creo, en junio, se ha licenciado. Entonces todas están adquiriendo el mismo formato, pues todas se están guiando en la OCDE, ¿no? Porque los estudiantes vienen evaluados por la OCDE, entonces tienes que evaluar a estudiantes que vienen con una enseñanza, pues, ¿no? Entonces, el problema de la educación peruana es que hay mucha informalidad, o sea, no todos siguen el criterio del Ministerio de Educación. Entonces, cuando hay una evaluación, hay preguntas o formatos que no corresponden, ¿no? Porque cada universidad incluso tiene, en general, cada universidad tiene una forma de tomar el examen, ¿no? Incluso a veces el mismo tema tiene diferentes nombres en la uni, en San Marcos o en Católica, el mismo ejercicio tiene diferentes nombres, ¿no? Y No me refiero a que va a quedar el criterio de la persona que lo lee, va a ser para completar. No, ahora no, por ahora no, todo es objetivo nada más. Pero como repito, más adelante todas las pruebas ya van a ser subjetivas, porque todas se exigen de lo que sea hacer. No hay problema, lo que quiere es que tú desarrolles un pensamiento crítico, lo que se pide hoy en día, ¿no? Entonces, ahora sí, vamos a desarrollar el texto. Tenemos ahí unos textos que están en el formato de las preguntas que se han dado, dígame. Ya, afuera creo que había, voy a revisar ya, a ver si hay para entregar. Hay más material, disculpe, de... ¿Del texto? Ah, ya, claro, le digo al encargado para que lo mande. Ya, entonces vamos a empezar con la primera lectura, mientras van trayendo los que faltan. Sí, está trayendo la señorita. No, lo que me están pidiendo es que después quieren que le pasen las diapositivas para que ellos para que ellos la... Ya, claro, ahí le informo entonces, ¿no? Perdón. Porque el doctor... Bueno, es una introducción. Perdón.